Sí, dale. Entonces, buenas a todos y todas. Un gusto que estemos reunidos aquí todos de diferentes partes del mundo. Me llamo Alejandra Arbachán, soy de Rusia y hoy, bueno, vamos a hablar un poquito más. Vamos a tener la tercera charla de nuestro curso sobre diferentes personas históricas de América Latina. Y hoy hablamos de Eva Perón y contamos con el apoyo de la reconocida historiadora de Argentina, Marina Cabal, y también nos va a ayudar a presentar a Marina y a Eva, nuestro compañero sociólogo argentino, uruguayo, perdón, uruguayo, el principal organizador del mismo curso, Agustín Casanova. Entonces, Agustín, por favor, la palabra es tuya. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde estén. En realidad hay que ver, según el programa, quien tendría que estar es Angélica, la compañera Angélica del Grupo Amauta, pero por razones de fuerza mayor no va a estar. Pero es importante mencionarla porque ella fue la que tuvo también la iniciativa de esta charla y bueno, también va a estar presente por lo menos como autora intelectual. Angélica Remache, compañera ecuatoriana del Grupo Amauta que está en los Estados Unidos. Bueno, yo no tengo mucha cosa que agregar, en realidad solo voy a presentar brevemente a Marina, que es una historiadora, profesora, investigadora en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene varios libros, uno de ellos es Perón Link, una relectura del peronismo en base a sus documentos secretos, del primer peronismo. No sé si ella está muy de acuerdo también con esa categoría del primer peronismo, el segundo peronismo, bueno, pero es una relectura del peronismo del 43 al 55. Es especialista en bonapartismo, en populismo. Es también profesora de la secundaria y es también militante de Razón y Revolución Vía Socialista. Bueno, Marina, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco sobre el tema. Bien, bueno, en primer lugar agradecer a Alejandra, a Agustín, a Gabriela y a Mauta en general por la organización de estas charlas y por la invitación, que es importante esta discusión sobre procesos latinoamericanos, tener un espacio internacional de discusión y aprovechar las oportunidades que hoy nos brinda el Zoom y estas herramientas para poder tener un intercambio fluido en torno a estos hechos. Yo pensaba organizar la charla primero hablando un poco del peronismo, es decir, el contexto político y el movimiento político donde actúa Eva Perón, y luego pasar a 3, 4 ejes sobre los cuales Eva Perón tiene actuación. En realidad, 3 ejes sobre los cuales ella actúa, que es la asistencia social a partir de la Fundación Eva Perón, la actividad sindical y el feminismo. Y para discutir tanto qué hace como, si se quiere, algunos mitos que hay en torno a la figura de Eva Perón en torno a estos 3 ejes. Y finalmente iba a trabajar sobre la memoria de Eva Perón construida a posteriori de su muerte y las disputas políticas que hay, incluso en el seno del peronismo, en relación con la figura de Eva Perón. ¿Sí? Y más o menos darle 8 o 10 minutitos a cada uno de estos aspectos. En relación al peronismo, sí, uno puede hablar de primer peronismo, como dijo Agustín. Yo creo que se puede hablar de primer peronismo, peronismo clásico, en relación a las 2 primeras presidencias de Perón.
mientras que uno no piense el primer peronismo como algo completamente opuesto a las terceras presidencias peronistas. ¿Por qué aparece, al menos en la Argentina, esta discusión? Porque por un elemento hasta de memoria reciente entre la militancia, son muy conocidos los hechos represivos hacia el movimiento obrero, hacia movimientos políticos, no solo de izquierda, sino al interior del propio peronismo, lo que es Montoneros, lo que sería la izquierda del peronismo, en la tercera presidencia peronista. Entonces, muchas veces lo que aparece en esta división entre el primer peronismo y el retorno de Perón es separar esos dos momentos como si en el retorno de Perón y en lo que ocurrió en la tercera presidencia de Perón, ¿sí?, con una muy fuerte represión estatal y paraestatal a organizaciones de izquierda dentro y fuera del peronismo y al movimiento obrero en general, fuera algo que aconteció cuando Perón ya no era Perón, cuando Perón vuelve ya demasiado viejo y donde la responsabilidad por las medidas tomadas no son de Perón, sino del círculo que lo rodea, ¿sí? Yo creo que no puede hacerse esta diferencia porque efectivamente cuando se estudia el primer peronismo, uno encuentra el mismo tipo de medidas represivas en las presidencias del primer peronismo. Ocurre que no son tan conocidas, habían sido menos estudiadas, sea por la censura del momento del gobierno peronista, sea porque, como el mismo Perón dijo, no es que nosotros fuimos tan buenos, es que los que vinieron después fueron peores, y así quedamos recordados como un buen gobierno. La sucesión posterior de los hechos dejó en un mejor lugar, en un mejor plano al peronismo original, y quedaron algunos elementos, si se quiere, borrados de la memoria. Entonces, para mí se puede hablar de primer peronismo y el retorno del peronismo, siempre que no busquemos una oposición artificial entre un momento y otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el primer peronismo? Por un lado, es un gobierno que la bibliografía va a ser catalogado como uno de los populismos clásicos de América Latina. Yo prefiero la noción de bonapartismo, pero bueno, que entra en el ciclo de lo que puede ser los gobiernos de Cárdenas, en México, Vargas, en Brasil. Con ambos tienen muchas diferencias, sabemos que populismo ha englobado muchos procesos diferentes, pero bueno, movimientos de características nacionalistas, policlasistas, y que se montan en un momento de cierto agotamiento de los modelos agroexportadores tras la crisis del 30, y donde se busca alguna salida alternativa en torno a algún grado de industrialización y a políticas más nacionalistas en lo económico. Esto sería lo que tienen en común. Pero por fuera de esta mirada, si uno ve el proceso político, cómo llegan, por eso yo ahí prefiero la noción de bonapartismo, que permite ver mejor el proceso político, estamos hablando, y esto es muy claro en el caso de Perón, en un personal que busca presentarse como ajeno a los sectores políticos en disputa y que busca presentarse como un árbitro neutral. Esto primero es intentado a través de una experiencia militar, que es el golpe militar de 1943 a 1946 en la Argentina, donde a través de un golpe de Estado llega al poder un gobierno militar. Dentro de ese gobierno militar, Perón participa de un grupo de oficiales unidos, que es una logia secreta que él dirige, y que logra imponerse dentro de las internas de ese gobierno militar, lo que permite a Perón acceder prácticamente al manejo del poder. Se sabe que, y es muy difundido el hecho de que Perón en esta etapa maneja la Secretaría de Trabajo y Previsión, y eso le da una influencia sobre el movimiento obrero, pero Perón alcanza al mismo tiempo los cargos de ministro de Guerra y
vicepresidente de la nación. Entonces era una figura fuerte de ese gobierno. Ese gobierno en el cual los propios documentos secretos de su logia buscaban transformarlo en un gobierno militar de largo aliento al estilo del franquismo español. La oposición, entre la cual tiene un lugar central el Partido Comunista, que estaba sufriendo en ese momento una muy, muy fuerte represión, impide esta consolidación de ese gobierno militar. En un momento incluso busca frenar la consolidación de Perón en el poder y se lo aparta a Perón del poder y va preso, incluso a la isla Martín García, y ahí es donde, no por iniciativa de Perón, no por iniciativa de Eva Perón, sino por iniciativa de gremios reformistas, laboristas en la Argentina, buscan liberar a Perón y forzar elecciones democráticas y llevar a Perón como candidato de ese partido laborista. ¿Sí? Esto sucede, hay una fuerte movilización que es el 17 de octubre, impulsada por los gremios y por esta corriente laborista. Perón es liberado, habla a la Plaza de Mayo y se abre, el gobierno militar se cierra y abre un proceso electoral, donde lleva a Perón como candidato, que es un candidato del gobierno y de esa continuidad, pero que al mismo tiempo es el candidato de esta corriente sindical del laborismo. Perón en estas condiciones gana las elecciones, de alguna manera accediendo al poder de una manera distinta a la que él preveía inicialmente, que es llegando por elecciones y con una base social más obrera de la que él quería. Siempre él trataba de nuclear el apoyo de empresarios, de otros sectores, para, de alguna manera, tener dos sectores rivales sobre los cuales él pudiera colocarse por encima como figura mediadora y no depender tanto de los sindicatos. Los avatares políticos lo hacen llegar de esta manera, demasiado dependiente de los sindicatos y del movimiento laborista y con un gobierno democrático sobre el cual había muchas expectativas porque él había hecho una campaña electoral con muchas promesas electorales y al mismo tiempo los laboristas pensaban condicionar a Perón e imponerles su propia agenda. En la misma campaña electoral es cuando se empieza a ver a Eva Perón actuando con un rol político. Acompaña a Perón en la campaña electoral, algo que no era habitual, ¿sí?, hasta ese momento, y después de las elecciones va a empezar a jugar un rol político. Y ese rol político va a estar dado por distintos espacios que ella va a cubrir. Estos que yo mencionaba al inicio. La vinculación con los sindicatos, con la asistencia social y con la organización de las mujeres. En primer lugar, voy a referirme al rol de Eva Perón en relación con los sindicatos. Perón había construido su apoyo en el movimiento obrero desde un lugar de poder, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde pudo hacer ciertas concesiones al movimiento obrero y al mismo tiempo, al implantarse un sistema de sindicatos únicos por rama, o sea, hay para los que no son de Argentina, pues en otros lados hay otros modelos sindicales, donde el gobierno autoriza y oficializa un único sindicato por rama de actividad. Entonces va a haber un único sindicato metalúrgico, va a haber un único sindicato textil, y al mismo tiempo va a haber una única confederación que nuclee a todos los sindicatos. Eso le da al gobierno la posibilidad de no blanquear, no oficializar a, por ejemplo, un sindicato comunista y oficializar un sindicato peronista, que puede ser minoritario, pero que queda como el único sindicato autorizado a, por ejemplo, negociar convenios colectivos o declarar una huelga. ¿Sí? Entonces, Perón desde ese lugar había ido reprimiendo algunos y fomentando otros sindicatos, construyendo un apoyo allí.
Ya en el gobierno, él buscaba mantener ese vínculo directo con los sindicatos que había tenido como secretario de Trabajo y Previsión. Ahora, no podía ser al mismo tiempo presidente y secretario de Trabajo y Previsión. Si bien nombran a otra persona en este puesto, Perón quería mantener un control más cercano sobre esto. Incluso lo discute con personajes militares que están haciendo el trabajo de inteligencia y control y represión sobre el movimiento sindical, que dicen, bueno, necesitamos a alguien que mantenga esta figura, este vínculo personal. Perón siempre tiene mucho temor a la aparición de líderes que le pudieran hacer sombra, que fueran figuras dentro del movimiento que pudieran competir con él. Por eso en este rol clave, que era el rol que a él mismo le había permitido hacer carrera, dice, yo voy a poner a mi mujer ahí, voy a poner a Eva Perón. Y Eva Perón empieza informalmente a presidir, o sea, informalmente sin ningún cargo político, claro, a presidir todas las reuniones que tenían los gremios con la Secretaría de Trabajo y Previsión, con el gobierno, y a intermediar en esos gremios, ¿sí? Y aparece entonces como una figura muy vinculada al movimiento sindical. Que era la persona a quien, de alguna manera, del gobierno, los sindicatos se dirigían para destrabar algún conflicto. Pero al mismo tiempo, cuando un conflicto se extendía más allá de lo que el gobierno quería, cuando el gobierno declaraba una huelga ilegal y la huelga continuaba igual, ¿sí?, se usaba la figura de Eva Perón como una figura con mucho carisma para coordinar políticamente el romper esas huelgas. Y esto Eva Perón lo hace sistemáticamente en distintos conflictos, en general con muchos éxitos. O sea, logra desarmar distintas huelgas muy importantes, incluso como la huelga gráfica, que tuvo que armar frente a la huelga todo un equipo de rompehuelgas para que trabajaran igual mientras que se sostenía la huelga para que salieran los periódicos. Y Eva Perón logra reclutar gente que por ella, y como haciendo un favor a la causa, saliera a romper la huelga. Sin embargo, tiene fracasos. Hay veces en frigoríficos, en el petróleo en Comodoro Rivadavia, y el caso más conocido, que aparece incluso representado en varias películas sobre Eva Perón, en el caso de la huelga ferroviaria, no logra hacerlo, y hay muchas escenas del momento donde Eva Perón va a discutir con los obreros ferroviarios en huelga, tratando de que levanten la huelga, y no lo logra. Pero en este punto, Eva Perón jugó siempre este rol. Por un lado, es la voz más cercana y la intermediaria entre Perón y los obreros, para traer las demandas de los obreros, pero también es la intermediaria y el último recurso desde el punto de vista del consenso que tiene el gobierno para tratar de desarmar las huelgas, ¿sí? La huelga ferroviaria, que Eva Perón, pese a jugar todo su carisma político en un momento que su figura era una figura fuerte, ya en los 50, al no poder frenar esa huelga se frena directamente con la movilización militar y encarcelamiento de esos obreros ferroviarios. Ese es el rol que ella tiene ahí, ¿sí? Hay otro rol, que es el rol de la asistencia social, y sobre el cual está armado gran parte de la mitología y el recuerdo de la figura de Eva Perón, ¿sí? Sobre todo porque el propio peronismo buscó recordar más a Eva Perón en esta figura de asistencia social que en la figura de su rol sindical. La Argentina tenía un sistema de asistencia social mixto, donde en realidad el Estado le daba dinero a organizaciones de la sociedad civil, vinculado a las damas de caridad, vinculado a la iglesia, un sistema tradicional, similar al que existió en gran parte del mundo, pero
como en gran parte del mundo, la década de los 40 es una década en la cual esta asistencia social va a ser, que estaba en forma privatizada o mixta, donde se ocupaban organismos privados pero con auxilio estatal, pasan a ser ejercidas, desarrolladas directamente por el Estado en forma mucho más moderna. Este tema estaba planteado desde el 43, desde el inicio del gobierno militar, del que sale Perón, y apenas Perón es electo presidente, la sociedad de beneficencia es intervenida, ¿sí? El mito, Eva Perón, es que apenas elegido Perón presidente, Eva Perón como primera dama, debía ser invitada a presidir esa sociedad de beneficencia. Hay un desaire de las señoras de alta sociedad que participan de la sociedad de beneficencia, por ende, Eva Perón cierra esa sociedad de beneficencia y abre la Fundación Eva Perón, ¿sí? Ese es el mito. Esto no es así. Apenas Perón es electo presidente en 1946, se interviene la sociedad de beneficencia y pasan 2 años completos hasta que se crea la Fundación Eva Perón. No hay una relación entre uno y otro. Al principio, simplemente la sociedad de beneficencia se interviene y el Estado empieza a ocuparse de esas tareas. Lo hace un funcionario público, que es Méndez San Martín, que después va a ser ministro de Educación, y que va a ser parte de los funcionarios muy vinculados a Eva Perón. En el proceso de construir a Eva Perón como una figura política, se va a buscar que Eva Perón concentre toda la asistencia y que la concentre a títulos personales, ¿sí? Dentro de los archivos secretos del peronismo, yo digo archivos secretos porque son archivos que eran secretos en su momento, que eran documentos secretos de los distintos ministerios de gobierno y que hoy se desclasificaron, están los archivos del Ministerio de Prensa. Y ahí, por ejemplo, encontré reuniones que hace Méndez San Martín, el interventor de la sociedad de beneficencia, que se reúne con medios de la prensa para discutir la creación de una campaña donde van a instalar las nuevas, todavía no se llamaba Fundación Eva Perón, pero que iban a instalar una campaña de prensa instalando la idea de que Eva Perón se ponía al frente de la sociedad de beneficencia. Y él iba a la prensa y explicaba toda la iniciativa y les dice claramente, quedó la de grabación, la minuta de la reunión, ustedes a mí no me tienen que mencionar. Lo importante y lo que tiene que salir en los titulares es que esta es una iniciativa de Eva Perón. Y dice, yo les di instrucciones a Eva Perón de que se presente al acto sola, sin ningún otro funcionario, ¿sí? Solo con enfermeras y trabajadoras sociales para respaldar esta idea. Y Méndez de San Martín sigue toda esta campaña de prensa y esta instalación de Eva Perón como la que tiene la iniciativa de crear la fundación y que todo eso surge de su cabeza y es organizado bajo su iniciativa. En paralelo, encuentra que, por ejemplo, el secretario de la presidencia, en ese momento Carlos Aloe, alguien que después va a gobernar la provincia de Buenos Aires, recibe cartas con pedidos personales. Al menos en la Argentina era una tradición, después lo siguió haciendo, que el secretario de la presidencia recibía este tipo de pedidos personales. Personas que tenían situaciones personales muy difíciles, escriben al secretario de la presidencia para que se les resuelva situaciones particulares. La necesidad de una silla de ruedas, una máquina de coser, un empleo, lo que fuera. Y el secretario de Perón, el secretario de la presidencia, en vez de responder esos pedidos como se hacía hasta ese entonces,
contesta cada una de las miles de cartas, o sea, evidentemente sus secretarias, con la respuesta: todos estos pedidos deben dirigirse de manera personal a la señora Eva Perón. Entonces, hay distintos mecanismos por los cuales se está buscando que Eva Perón concentre a título personal la Fundación Eva Perón. Y va a actuar con recursos del Estado, pero también, sobre todo, con recursos obreros. Y acá es otro de los mitos. Hay una mitología y un recuerdo muy fuerte de la Fundación Eva Perón, como si actuara institucionalmente como una especie de Robin Hood institucional. Le pide colaboraciones a las empresas y da beneficios a los pobres. Una caja de pan dulce en Navidad, una máquina de coser a la mujer soltera, viuda, que necesita trabajar aunque sea de costurera, colonia de vacaciones para los chicos, orfanatos, etc. Y hay toda una mitología en torno a eso por parte del peronismo y del antiperonismo. Los peronistas dicen porque con la sociedad Fundación Eva Perón se le quitaba a los ricos, se le daba a los pobres, y sectores antiperonistas dicen porque la Fundación Eva Perón nos obligaba a darles subsidios que no queríamos darle, pero si no nos cerraban, entonces sufríamos mucho. Entonces, tanto peronistas como antiperonistas sostienen este mismo mito. Ahora, cuando uno ve las cuentas de la Fundación Eva Perón, el 70% de los ingresos vienen de donaciones obreras. Y cuando uno lee lo que los administradores contables de la fundación dicen, como Cereijo, que ocupa un lugar importante en el armado del equipo económico peronista, ¿sí? Ministro de Hacienda en otros momentos, y que le lleva la contabilidad a la Fundación Eva Perón, los distintos personajes que pasan por esa fundación, te dicen que los ingresos de esa fundación provenían de las donaciones obreras. Donaciones que no eran necesariamente voluntarias. ¿Cómo funcionaba esto? Cada vez que se firmaba un convenio colectivo, un acuerdo salarial, los sindicatos se comprometían a que un día de sueldo o el primer mes, el aumento que recibían los obreros, el primer mes no iba para el salario obrero, sino que iba para la Fundación Eva Perón, ¿sí? Y esto era automático, como los descuentos que hacen los empresarios al pagar el salario, y va una parte para jubilación, otra parte para obra social, en los países donde rige ese sistema. Bueno, una parte iba automáticamente para la Fundación Eva Perón, ¿sí? Incluso después había otros bonos que la Fundación Eva Perón colocaba entre obreros, y a veces hubo problemas como maestras despedidas porque no quisieron que le descontaran el bono a la Fundación Eva Perón. Y en algún momento hubo hasta conflictos porque Eva Perón quiso hacer acuerdos directamente con la central sindical, con la CGT, para que meses que tenían 31 días, los obreros cobraran 30 y el día 31 fuera a la Fundación Eva Perón. En algunos casos se hizo, pero hubo un momento que la CGT dijo, paremos, había rechazo a eso, y se negó a dar esos aportes, ¿sí? Llegó a haber tensiones con el movimiento obrero en relación a estos aportes. Entonces, la Fundación Eva Perón lo que hacía era una redistribución de ingresos dentro del mismo movimiento obrero. El obrero ocupado en blanco, que igual era la mayoría en ese momento, la ocupación era centralmente en blanco, aportaba recursos a la Fundación Eva Perón que iban a los sectores más humildes, las provincias más pobres, viudas, huérfanos y otros beneficios que podían llegar a volver a todos, como colonias deportivas, etc. Pero lo que hay es una recirculación
dentro de la misma clase obrera. Y todo capitalizado por una sola persona, Eva Perón, ¿sí? Funciones que podría haber tenido el Estado aparecen como la obra privada de alguien que pareciera que de la nada, por sí misma, logra juntar un montón de recursos y ponerlos al servicio de los trabajadores. Al revés, esto termina siendo como un gran negocio para las empresas que muchas veces no tienen mercado, viven de venderle a la Fundación Eva Perón juguetes, etcétera. La Fundación Eva Perón hace grandes licitaciones y le hace grandes compras al empresariado nacional que saca ganancias de venderle a la Fundación Eva Perón. Entonces, ahí aparece un elemento. Después queda un tercer elemento que es el elemento de el rol de Eva Perón y el feminismo, Eva Perón y la lucha política de las mujeres. Y yo creo que es uno de los puntos más, si se quiere, más contradictorios y más complejos, y que tiene más aristas para discutir. En principio, el peronismo coincide con el momento en que se da el voto femenino en la Argentina, ¿sí? Que efectivamente es una conquista y donde en la Argentina había un movimiento de mujeres, un movimiento feminista que venía luchando por el derecho al sufragio desde por lo menos principios del siglo XX. ¿Sí? Y de hecho se había conseguido en algunas provincias. Ahora, desde inicios de la presidencia de Perón, se pone en agenda el voto femenino. En principio hay un movimiento en torno a eso, dentro del peronismo inclusive, que no es un elemento que está en primer momento en la agenda de Eva Perón, ¿sí? Eva Perón va a aparecer capitalizando la ley de sufragio femenino, pese a que no la había impulsado. Incluso la impulsan otros sectores dentro del peronismo. No participa en los debates del 46, 47, movilizaciones que hay al Congreso. Hay otras figuras políticas, pero no está Eva Perón. Sí, cuando la ley es un hecho consumado, empiezan a nombrársela como ley Evita, aparece Eva Perón en muchos discursos en radio y en otros espacios, y hay todo un acto político donde Perón le da el texto de la ley del sufragio a Eva Perón como símbolo de que Perón le da a las mujeres, a través de Evita, el derecho a votar, ¿sí? En la misma, si se quiere, en el mismo forma en que es presentado muchos de los derechos obreros, no algo que es conquistado, sino un obsequio, una dávida de Perón hacia las mujeres. Ahora, lo que sí Eva Perón va a tener un rol central es en la organización, una vez que está por salir la ley de voto femenino, el peronismo se lanza a construir el Partido Peronista Femenino, la rama femenina del Partido Peronista. Y eso sí va a ser encabezado desde un primer momento por Eva Perón. El Partido Peronista Femenino va a ser formado de arriba hacia abajo, desde Eva Perón hacia abajo. Se hace una gran conferencia que habla solo Eva Perón, y que sale el lanzamiento del Partido Peronista Femenino, donde las mujeres, su tarea inicial en este partido iba a ser censar a todas las mujeres peronistas del país. Esta idea de censar, por eso las mujeres que activan, las militantes del Partido Peronista Femenino, van a ser conocidas como delegadas censistas, es una forma de llamar a las militantes y llamar la tarea de afiliación de una manera que resultara menos chocante. O sea,
frente a una cosa es que las mujeres se censaran y otra cosa que las mujeres se afiliaran. O sea, evitando chocar con, si se quiere, el clima ambiente de la época, se habla de censar para que no aparezca ni como algo tan partidario y por otro lado para que quitarle el tenor político, bajarle, lavarle un poco el tenor político a la actividad militante que se hacía. Ahora, este va a ser un movimiento completamente personal de Eva Perón. Incluso al primer congreso del Partido Peronista Femenino concurre una delegación de su propio pueblo de origen, liderado por una hermana de Eva Perón, con un cartel con el nombre de la hermana de Eva Perón, y bueno, esa fue la primera y última acción política que la hermana de Eva Perón tuvo. Porque acá quedaba claro, no iba a haber ningún liderazgo por fuera del de Eva Perón, ni siquiera podía aparecer la figura de su hermana. El Partido Peronista Femenino fue construido de arriba hacia abajo. Eva Perón eligió 20 y pico de delegadas censistas, una por cada provincia o territorio del país. Las eligió de tal manera de que no pudieran hacer carrera política. O sea, si una mujer era de Buenos Aires, se le enviaba como delegada a Santa Fe. Y si alguien era de Santa Fe, se le enviaba como delegada a Buenos Aires. ¿Cuál es el criterio? Nadie va a trabajar en su propia provincia. Nadie va a poder construir un liderazgo, ¿sí? Y por abajo de ahí, a nivel ciudad, se elegía 2 subdelegadas. ¿Para qué? Para que ninguna tuviera poder y se las pudiera controlar desde arriba. Entonces, se le dio poco espacio para la construcción. De hecho, el Partido Peronista Femenino fue considerado como un partido que iba a ser más peronista que el resto del peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo estaba atravesado por un montón de internas y todas las contradicciones de este movimiento. Yo dije, los laboristas apoyaron a Perón, así como los militares, así como la iglesia. Los laboristas querían la educación laica y los militares y la iglesia querían la educación religiosa. Había muchos conflictos y pujas de poder al interior del peronismo. Y Perón y Eva Perón quisieron construir el Partido Peronista Femenino como un baluarte que no se metiera esa discusión y que respondiera exclusivamente a Perón y Evita. Y una de las formas de hacerlo fue que para que alguien pudiera tener algún rol en el Partido Peronista Femenino, no tenía que haber participado antes en política. Y la excusa de esto era la virtud de las mujeres era la virginidad política, no haber participado en política y no estar corrompido por la vida política, ¿sí? Como los populistas actuales, como hoy Milei en la Argentina, hace política diciendo que está en contra de la política. Era parte del discurso de Perón en su ascenso. Entonces, ¿cuál era la manera de que no se metieran las mujeres laboristas que habían hecho campaña por Perón y que tenían un peso y que tenían un peso de apoyo en fábricas como en frigoríficos? Había varias dirigentes laboristas, sindicales, que habían armado centros cívicos apoyando en las elecciones a Perón y que tenían un peso y una trayectoria propia en las fábricas. Era decir, no queremos la corruptela del que antes participó en política, tiene que ser toda gente nueva, ¿sí? Y entonces se desplazó a todas las mujeres que habían actuado en política, en sindicatos, y se puso toda una camada nueva. Y al mismo tiempo se la buscó de mantener por fuera de las discusiones del resto del partido. El Partido Peronista Femenino, por excusa de estar, de no querer corromperlo políticamente y de que las mujeres no se juntaran con los hombres para cuidar, o sea, en un sentido patriarcal a las mujeres, el Partido Peronista Femenino tenía prohibido participar en las movilizaciones del Partido Peronista en general. Mientras que Eva Perón estuvo en vida, el Partido Peronista Femenino, salvo su expresa autorización para eventos puntuales, no participaba en ninguna actividad junto con el Partido Peronista en general, ¿sí?
Esto cambió después cuando, tras su muerte, otra mujer, Delia Guglielmi, asumió la presencia del Partido Peronista Femenino. Pero mientras que estuvo Eva Perón viva, ni en las unidades básicas ni en los locales del Partido Peronista Femenino podían entrar hombres, ni el Partido Peronista Femenino y sus integrantes podían participar de las actividades generales del partido. Había un separatismo muy fuerte entre hombres y mujeres. Y las actividades cotidianas del Partido Peronista Femenino eran básicamente charlas, cursos, donde se acercaba a la mujer de barrio, centralmente cursos de corte y confección, ese tipo de actividades, ¿sí? Charlas para ama de casa, tratar de controlar el nivel de precios en el barrio, etc. Y con un fuerte control de quienes participan. Un dato importante es que las mujeres no solo votaron en la elección, en la primera elección con el voto femenino, sino que hubo candidatas del mundo femenino. Y hubo varias diputadas del Partido Peronista femenino. Pero una de las particularidades es que a cada una de ellas se les hizo firmar una carta de renuncia al partido, cuestión de que no pudieran actuar por fuera, ¿sí? E incluso más, se les hizo escribir cartas autocomprometedoras, diciendo, bueno, yo renuncio al partido porque traicioné, ¿sí? Cuestión de que ante cualquier problema se pudiera mostrar esa carta y desacreditar a esa dirigencia en cualquier momento, ¿sí? El Partido Peronista era para la rama femenina del Partido Peronista, era para el armado peronista como un sector muy importante que no se quería compartir con otros sectores. Un dato es que a la muerte de Eva Perón, quien dirigió el Partido Peronista Femenino por un año fue Juan Domingo Perón, ¿sí? Porque no se le quería dar la llave de ese aparato a nada más que no fuera de la médula, no del peronismo, sino de lo más cercano al círculo personal de Perón. Entonces tuvimos por un año el Partido Peronista Femenino fue dirigido por Juan Domingo Perón. Los principios que se inculcaban en el Partido Peronista Femenino, en general, no chocaban con las ideas ambiente, incluso más atrasadas que las que había en la época en relación al rol de la mujer. El rol de la mujer estaba en la defensa del hogar, era preferible que no trabajara, sí tenía que trabajar porque no tenía otra alternativa, sí se le iba a ayudar a nivel sindical y en otros aspectos, pero no había una ruptura con los roles de género, por el contrario. Pensemos que el peronismo restablece en esta época la enseñanza religiosa en las escuelas. Eva Perón hace una campaña por la ley de la enseñanza religiosa en las escuelas, diciendo que los valores de la religión eran los que necesitaban instalarse, ¿sí? Y la idea es que se va a participar defendiendo el hogar, en el rol de amas de casa, en el rol de esposa. Y en ese rol, Eva Perón dice actuar en la nación. Es verdad que hay una contradicción. En nombre de valores tradicionales, muchas mujeres salen a la vida política. Y tanto Eva Perón como las delegadas que van a la provincia asumen roles que no son los tradicionales de una mujer, y entonces ahí hay una ruptura. Por eso yo decía, en este punto es uno de los aspectos más contradictorios. Pero al mismo tiempo lo hacen defendiendo idearios muy conservadores. No solo el peronismo en esta época es muy religioso, sino que tiene una política pro-natalista abiertamente. O sea, necesitamos más argentinos, necesitamos que las mujeres tengan más hijos, necesitamos que las mujeres se queden en el hogar, ¿sí? Tanto por un elemento religioso como por qué es lo que se esperaba que necesitaba la economía nacional. El rol de la mujer estaba pensado
en ese espacio, ¿sí? Y entonces, si bien hay una actuación en la vida pública, es una actuación en la vida pública que refuerza muchos roles tradicionales. Voy a ir al punto más contradictorio de esto, que es el momento en que Eva Perón se le ofrece la candidatura a vicepresidenta, ¿sí? Un hecho que también aparece en muchas películas, series, etcétera, sobre la vida de Perón, nunca deja de aparecer. La escena en el balcón donde los trabajadores movilizados en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, piden a Eva Perón que acepte la candidatura a vicepresidenta, ¿sí? Y ella no dice ni que sí ni que no, termina pidiendo tiempo para pensar. ¿Cómo surge la candidatura de Eva Perón vicepresidente y cómo surge este renunciamiento histórico, como va a ser conocido el hecho de que Eva Perón no acepte ser candidata a vicepresidenta? En un primer momento, Perón, que asume como presidente, tenía un elenco que lo rodeaba y que tenía nombres importantes. Un nombre muy importante era Mercante, uno de los militares que los había acompañado toda su trayectoria, que era gobernador de la provincia más importante, de Buenos Aires, y que en realidad tenía muchos nexos con el movimiento obrero porque él había sido el que le presentó a cada delegado sindical a Perón por contactos familiares que él tenía. Mercante tenía mucho peso y en algún momento se habló de él como posible candidato a presidente para la sucesión, cuando no era posible la reelección. Se modifica la Constitución para que Perón pueda ser reelegido y ahí Mercante empieza a aparecer como un número puesto para vicepresidente. Algo que puede dar sombra, nunca hay que dejar de talarlo, pensaba Perón. Y entonces a Mercante tenía que bajar la candidatura de Mercante haciendo circular otro nombre. Pero no había dudas de que Mercante era el número 2. Nadie dudaba de que Mercante fuera el número 2. La única persona capaz de ser el número 2 por ser más cercana a Perón que Mercante era Eva Perón. La candidatura de Eva Perón empezó a circular para que Mercante bajara su propia candidatura. Una vez que Mercante bajó su candidatura, Perón mismo empezó a presionar a Eva Perón para que bajara su candidatura. ¿Sí? Al mismo tiempo, como en el peronismo cada dirigente tenía sus círculos de influencia, ¿sí? Y si alguien ascendía todo su círculo de influencia, porque no había discusión política abierta, congresos democráticos, era pujas de individuos en un espacio político que está cerrado, todos son pujas que aparecen como pujas personales. Todo el círculo de Eva Perón sigue impulsando a Eva Perón a la candidatura, inclusive los círculos sindicales que creen que después de tanto vínculo con Eva Perón podían llegar a tener mayor presencia si ella era vicepresidenta. Y de ahí que ellos sigan impulsando esa candidatura aun cuando Perón la estaba boicoteando. Y lo hacen de la manera que pueden hacerlo, en una manifestación masiva, impulsando y tratando de forzar esa candidatura. Según entrevistas al círculo más íntimo de Eva Perón, ¿sí?, las mujeres que construyeron el Partido Peronista Femenino con Eva Perón, Perón le había dicho el día anterior a Eva Perón que no podía aceptar y que si ella aceptaba, él salía al otro día hablando por radio destruyéndola, ¿sí? Entonces, que Eva Perón no podía aceptar eso. Eva Perón no es una figura ingenua. Juan Domingo Perón la busca utilizar políticamente, ella también trata de armar su juego. O sea, es interesante cómo estas mismas militantes del Partido Peronista Femenino recuerdan cómo
Eva Perón les decía, les repetía que en cada acto público que venía Perón o otros altos funcionarios, tenían que decir que toda la obra era gracias a Perón, Juan Domingo, no a ella. Entonces, estaba tratando de moverse en ese espacio. Ahora, Perón la impulsó y Perón también le puso un límite. Un límite que de hecho tenía otros condicionamientos. Ella estaba enferma y muere poco después de ese renunciamiento. ¿Qué pasa con la figura de Eva Perón después de su muerte? ¿Sí? Empieza toda una resignificación de su figura, que desde el propio peronismo le instaura en un rol más tradicional dentro de patrones de género del que ella misma había tenido. Normalmente el mundo sindical es visto como un mundo de hombres, más en esa época. Al día de hoy tiene ese sesgo, o sea, la mayor parte de la alta dirigencia de los gremios, incluso de gremios donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres, tienen a veces dirigentes varones hasta el día de hoy. ¿Sí? Se está dando mucha lucha, pero es un sesgo que al día de hoy existe y es visibilizada la lucha sindical como un espacio varonil. Eva Perón había tenido un rol muy central en esos espacios. No es ese el rol con el cual el peronismo busca recordar a Eva Perón. Se la va a recordar como la santa de la asistencia social, el trabajo con los ancianos y con los niños. Un rol que ella había tenido. La Fundación Eva Perón se ocupaba de eso, pero era, digamos, una de sus 3 caras políticas, una de sus 3 tareas políticas, pero se la recuerda principalmente solo por ese rol, ¿sí? Y se la confina a un rol más tradicional femenino, se rescata como el mayor acto que ella había hecho, de renunciar, y se lo propagandiza de ahí en más como un hecho a imitar por todas las mujeres peronistas. Las mujeres son leales y las mujeres hacen el sacrificio de renunciar a los honores y a los cargos públicos, y eso es una herramienta que se usó para disciplinamiento de dirigentes femeninas dentro del partido peronista. Y al mismo tiempo opera un proceso de una santificación pagana de la figura de Eva Perón, ¿sí? Y donde se sigue construyendo esta mística, los libros de lectura peronistas, obligatorios en la primaria, la grafican a ella como un hada, un ángel desde el cielo soplando, alentando a los niños pobres. La Fundación Eva Perón sigue funcionando y cada regalo que da la Fundación Eva Perón, cada donación, va acompañada por, como era antes, por una carta firmada por Eva Perón. O sea, firmada por Eva Perón como si Eva Perón en persona, la difunta Eva Perón, estuviera regalando la máquina de coser, el par de zapatillas o lo que fuera. Continuándose esa estela de construcción de esa figura. Al revés de esto, en el tercer peronismo, con la vuelta de Perón, con un Perón que vuelve muy decidido a reprimir a todo el proceso revolucionario en Argentina, incluyendo al peronismo de izquierda. Frente a Perón, el peronismo de izquierda, los montoneros, buscan levantar la figura de Perón para oponerla a Juan Domingo Perón. Y por eso Montoneros, la izquierda peronista, canta: si Evita viviera, sería montonera, ¿sí? Tratando de levantar otros hechos en la vida real o mítica de Eva Perón, ¿sí? Por ejemplo, la idea que el 17 de octubre la movilización para liberar a Perón cuando estaba preso la hubiera dirigido Eva Perón circulando por los barrios, llamando a los obreros a movilizarse. Algo que es sabido, y es ahora un consenso muy claro, que eso no fue así. En ese momento que Perón está preso, Eva Perón le escribe cartas pidiendo que renuncie, habla con abogados pidiéndoles
un habeas corpus y un salvoconducto para sacar a Perón del país y poder casarse y tener una vida tranquila o en el exterior o en la Patagonia, lejos de la vida política. Pero la izquierda peronista, en este momento donde la izquierda peronista y Perón están en una batalla a vida o muerte, realmente eso es lo que está pasando, la izquierda peronista usa la figura de Eva Perón para contraponerla a Perón. Y en ese contexto Perón dice, ¿cómo van a contraponerme a mí la figura de Eva Perón si a Eva Perón la inventé yo? ¿Sí? Le armé su carrera política y sus pasos políticos. Como ahora estos imberbes creen que me van a correr a mí por izquierda nombrando la figura de Eva Perón. Pero bueno, esa es parte de esta contradictoria trayectoria de Eva Perón en el seno de un movimiento que también es contradictorio como el peronismo, ¿sí? Pero que dentro del movimiento obrero jugó un rol de reprimir a la izquierda, reprimir muy fuertemente al Partido Comunista, no me explayé en eso acá, pero de una muy fuerte represión al movimiento obrero independiente y a la izquierda en particular, y que ese rol fue manejado siempre con consenso y con represión. Y Eva Perón era una de estas caras de la moneda, era el rol más de construcción de consenso de este régimen, pero que no actuaba solo. Si ese rol fallaba, los palos, la represión llegaba. Bueno, yo dejo acá, así podemos charlar, conversar un poco entre todos y ver preguntas o discusiones que haya. Sí, muchas gracias, Marina. A mí me pareció espectacular la parte tuya. Entonces, ahorita vamos a ver si hay preguntas, si hay personas que quisieran ahora compartir sus ideas, participar en la charla. Agustín, por favor. Bueno, en realidad no es lo que más me gusta empezar, no sé si hay otro. Ah, bueno, empiezo yo, está bien. Bueno, en general no me gusta mucho hablar de la cuestión de Uruguay, ¿no? Pero siempre me llamó la atención cuál es la... Porque, a ver, si uno ve en su contexto, lo que representaba el neovallismo en Uruguay era algo parecido a lo que representaba el peronismo. Era como una transferencia de la renta agraria hacia ese entramado industrial atrasado, ¿no? Y sin embargo, el neovallismo en Uruguay fue gran aliado de los antiperonistas, ¿no? Dicho, los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo salieron de territorio uruguayo. Siempre me generó cierta curiosidad, entonces teniendo en cuenta a Marina, a quien le agradezco mucho por la exposición, si podría darme algún comentario de cómo dos sectores que representan algo similar tenían esa contradicción, por lo menos aparente. Y tengo otra cuestión que está relacionada a eso, que tiene que ver con cuál fue cómo se posicionó el radicalismo de Irigoyen, que también lo tengo en mi concepción como expresión también de esa burguesía industrial naciente que estaba surgiendo, o bueno, en el caso de Argentina tenía cierto desarrollo, pero no era la base, el núcleo del poder económico en Argentina. No es como que se superponían con el peronismo, no eran representantes de esa misma clase social. Esas son las dos cuestiones que quería colocar. Gracias. Alejandra, no sé cómo querés que hagamos, si hacemos una ronda de preguntas y contesto todo junto, si voy uno a uno, cuál es la dinámica que vienen utilizando. Sí, vamos a recopilar las preguntas primero. También quisiera añadir algo, André. André, por favor.
Gracias, Alejandra. Gracias, Agustín. Vale, Y gracias, Marina, por la excelente charla. Bueno, mi pregunta es sobre el mito Eva Perón, porque gran parte de tu ponencia, digamos, describió la construcción de un mito y sobre todo la construcción de arriba para abajo de ese mito, ¿no? Sobre todo en el periodo en que Eva Perón todavía estaba viva y algo después de su fallecimiento, pero todavía durante el primer peronismo y después con las pugnas entre Perón y la izquierda peronista en el último peronismo, digamos, durante la vida de Perón. Pero mi pregunta es, para que un mito funcione, estamos hablando de casi ya 80 años, ¿no? Él no puede ser construido solamente desde arriba. Ese momento de arriba existe, y creo que lo describiste muy bien, pero hay un momento desde abajo, o sea, la gente común, estoy pensando en términos quizás un tanto thompsonianos, pero tiene que hacer suyo el mito para que él funcione. O sea, Evita fue, digamos, construida por el Estado y por el aparato político peronista, pero también fue construida por las bases, por la gente común, por los obreros, por distintos sectores populares en provincias, etc. Quería escucharte un poco más sobre ese otro aspecto, porque si no, si había solo construcción por arriba, el mito no funcionaría. Más todavía con el periodo largo en que el peronismo se quedó clandestino, ahí entre 55 y el inicio de los 70. Entonces, quería escucharte, ¿qué condiciones hicieron con que, digamos, la clase obrera argentina hiciera de Evita una figura unificadora, o parcialmente unificadora, como siempre suele ser, de su imaginario? Bueno, sería eso. Gracias. Bien. Sí, compañeros, ¿una pregunta más? O por ahora no hay más preguntas, así que Marina, por favor. Bien. Empiezo por la de Andrés, porque como fue la última, me quedó resonando. Entiendo, si querés corregirme, entiendo que lo que Andrés me pregunta es cuál es la base en realidad del mito que hace factible que ese mito funcione, ¿sí? Bien, eso es importante para entender el fenómeno peronista. De hecho, un libro que escribí con un equipo junto con Eduardo Sadertelli, que está online, que se llama Mentiras Verdaderas. Es un libro que aborda de alguna manera la construcción del mito peronista en distintas esferas y en distintos momentos, desde la emergencia del peronismo hasta la actualidad en el kirchnerismo, partiendo de la idea de que un mito debe tener una base, una sustancia de verdad para que sea creíble, para que sea una mentira verdadera, una mentira que resulte verosímil, para que un grupo sustancial de las masas crean en ellas y se movilicen incluso en ellas, porque no es una creencia pasiva de la que estamos hablando, ¿sí? Es una creencia activa que implicó la movilización de masas en distintos hechos políticos. Con lo cual, la pregunta de André va corazón de la cuestión. Ahí yo creo que hay distintas aristas, ¿sí? Está desde el más elemental, y si se quiere más tosco a nivel de la discusión política, ¿no?, el menos complejo, es la existencia de una base material a la propaganda peronista, ¿sí? En el caso puntual de Eva Perón, lo que hizo el Estado peronista es darle toda la asistencia social a manos de un espacio privado, la Fundación Eva Perón. Pero eso quiso decir que Eva Perón fue la cabeza visible de la construcción de miles de escuelas.
de algunas clínicas y hospitales, de orfanatos, de barrios obreros enteros, ¿sí? Como la construcción de Ciudad Evita, un barrio que se construye con un plan estatal y que se hace un plano para que desde el aire se vea el rostro de Eva Perón, ¿sí? Entonces, hay una serie de beneficios materiales concretos, desde los menores y más simbólicos, como un pan dulce y una sidra en Navidad, o un regalo el Día de Reyes, una muñeca, una pelota de fútbol, hasta una vivienda que dura toda la vida y pasa entre una generación a otra, que es lo que hace que alguien, bueno, yo tengo mi casa por Eva Perón, ¿sí? Y le da una sustancia. Bueno, con el peronismo yo conseguí esto, ¿sí? Comparado con otras experiencias del mundo, es una experiencia exitosa. El nivel de, si se quiere, como estado de bienestar, ¿sí? No me gusta la categoría, pero para usar conceptos que todos entendamos de qué estamos hablando. El estado de bienestar peronista es muy exitoso si lo comparamos también internacionalmente. Sobre todo si pensamos en Buenos Aires, ¿sí? En el centro del territorio de la Argentina y en obreros urbanos. Cuando nos vamos hacia espacios rurales y hacia espacios marginales, la realidad material es otra y la memoria es otra también. Pero en el mundo urbano, sindical, de las principales ciudades, la mejora del nivel de vida en cuanto, sobre todo en los primeros años, en cuanto a salarios y otros aspectos, es fuerte, ¿sí? Y al mismo tiempo hay ciertos beneficios que se logran a través del Estado, pero que en realidad aparecen encarnados en una persona, ¿sí? No es que el Estado, no es que yo tengo, nadie en Inglaterra dice tengo vivienda por Clement Attlee, es el plan de vivienda del laborismo. Acá en la Argentina tengo vivienda por Eva Perón, tiene un rostro, una cara, una figura, esa construcción material. Y ese beneficio material estuvo, y tuvo en algunos casos ese rol material fuerte y en algunos casos un rol simbólico muy importante. El primer regalo que recibí en Reyes, un chico, ¿sí? El primer pan y sidra para Navidad que recibí. Hay ciertas cosas que quedan en la memoria y que luego son resignificados, como el derecho. Y hay un montón de aspectos en los cuales luego también uno tiene un discurso muy conservador desde el Estado y una lectura no tan conservadora desde las bases obreras, ¿sí? Entonces, hay elementos que son muy conservadores del discurso del Estado, del reforzamiento del rol de la mujer o del rol social y el status quo, y que sin embargo no son interpretados de esa manera por los obreros. Cuando uno va a entrevistar a gente que participó de la experiencia, en algunos casos ese discurso conservador entraba por una oreja y salía por otra, y quedó otros elementos en la memoria y en el recuerdo. Por ejemplo, los avatares de la historia hicieron que el peronismo luego se enfrentara con la iglesia muy fuerte, y este elemento anticlerical, más plebeyo, etcétera, que apareció tras la muerte de Eva Perón, más fuerte, después fue en la memoria popular, fue amalgamado con la figura de Eva Perón, a la cual siempre hemos escuchado como muy devota de la iglesia. Y sin embargo, ciertos elementos de cómo eran leídos, ciertos procesos, hicieron que no tuviera del todo ese peso, ese discurso oficial del peronismo. También en esto hay que tener en cuenta otra cuestión, que el peronismo no siempre estuvo en el poder, y
¿qué pasa? Cuando el peronismo deja de estar en el poder, es como que se liberan las interpretaciones del propio peronismo. Cuando el peronismo está en el poder hay una lectura oficial del peronismo, y el peronismo es lo que Perón dice que es, ¿sí? Ahora, cuando el peronismo deja de estar en el poder, y son muchos años, la interpretación de lo que fue el peronismo queda librada al azar, ¿sí? Queda librada a la voluntad de cada grupo particular, ¿sí? Y ahí es cuando aparecen todas estas reinterpretaciones y cuando la memoria empieza a hacer ese juego, donde la memoria no es un hecho fijo. Uno de los procesos de por qué hay este mito, es porque hay cosas que se recuerdan y hay cosas que se olvidan. Cuando yo hablaba de la huelga ferroviaria, los integrantes y activistas de esa huelga la han olvidado. Y muchas veces en varias entrevistas a obreros ferroviarios se les pregunta sobre la represión a la huelga ferroviaria y no se acuerdan de esa huelga y de esa represión y la confunden con una que pasó después bajo otro gobierno, ¿sí? Entonces ahí aparecen ciertos elementos y uno de los elementos más fuertes en la construcción del mito va a ser en la coincidencia. Hay muchos mitos del peronismo que son sostenidos por el peronismo, por la oposición al peronismo más gorila y por la izquierda, peronista o no peronista. Entonces, si todos dicen lo mismo del peronismo, tiene que haber sido cierto, ¿sí? Entonces, ese elemento apareció mucho en la memoria y tiene mucho que ver también con lo que hizo la izquierda. La izquierda, después de perder elecciones en el 46 contra Perón y en una alianza burguesa, en una estrategia del comunismo de Frente Popular, ¿sí?, hace un mea culpa y se va al extremo opuesto. Se va hacia la idea de que en la Argentina no se puede combatir al peronismo y que solo podés hacer política y ganar apoyo popular con un discurso peronista, ¿sí? Y entonces la izquierda desde 1946 no combate abiertamente al peronismo. Desde hacer entrismo a otras tácticas, la gran mayoría de la izquierda da por verdadero lo que el peronismo dice, ¿sí? Y, por ejemplo, la izquierda misma le hace homenajes a Eva Perón en el 2001-2002, ¿sí?, reavivando un mito, recreando un mito entre nuevas generaciones, ¿sí? Y a la vez se van superponiendo capas donde se cambia un mito por otro. Por ejemplo, este año en una de las plataformas salió una serie, Evita, que fue bastante vista acá en la Argentina, y es bastante interesante cómo funciona el mito. No puede tener toda mentira, tiene que tener un componente de verdad. Pero a veces qué es mentira y qué es verdad en el mito va variando. Por ejemplo, esta última serie, Evita, que está en plataformas internacionales, pues no replica el mito que todas las películas antes habían replicado, que era el mito de Eva Perón recorriendo los barrios en el 17 de octubre como la gran protagonista de la movilización obrera que libera Perón. Ese hecho, que no era verdad, que casi todas las películas reproducían, en esta nueva serie no está, ¿sí? Eso, y se muestra algo bastante cercano a la realidad en ese punto. Pero se crea otro mito, un mito del pañuelo verde, de la Evita feminista. Y se genera un personaje de una Eva tremendamente consciente de su rol de política mujer y las dificultades que eso entabla, y llevando adelante una puja política muy consciente, incluso contra su marido, ¿sí? Entonces, para crear una nueva faceta mítica, la Evita feminista,
sacrifican un mito anterior, ¿sí? Entonces cuentan una nueva verdad para contar una nueva mentira, si se quiere. Y en el caso de la figura de Eva Perón, cada generación argentina inventó una nueva Eva Perón. Entonces son como capas arqueológicas de cómo se fue construyendo ese mito, yo diría. Entonces son muchos elementos que están allí dando vuelta. Después podemos profundizar sobre uno u otro, pero por ahí iría mi respuesta. Después, Andrés, decime si más o menos eso responde. Sí, claro, muchas gracias, Marina. Sí, que contestaste muy bien, gracias. No, gracias a vos por la pregunta, la verdad que me dio pie para mucho de lo que había quedado en la galera. Y en relación con Agustín, yo creo que hay que entender que el peronismo es principalmente un proyecto político, no un proyecto económico, ¿sí? Y que como proyecto económico no era tan original. ¿En qué sentido? En la Argentina había muchos grupos que estaban yendo hacia ese proyecto económico. ¿Por qué? Por una cuestión de pragmatismo, ¿sí? No había muchas alternativas, muchas cosas diferentes que pudiera la Argentina hacer. Y en ese cuadro no había muchas cosas diferentes que pudiera hacer el conjunto de América Latina. Y esto tiene que ver con, si se quiere, no quiero abusar de la palabra mito, pero bueno, lugares comunes, ¿sí? En la historiografía de América Latina que han quedado entre dos posiciones, la posición liberal de la historiografía liberal y la historiografía más revisionista, ¿sí? de América Latina. En la historiografía liberal, en América Latina, todo iba bien hasta que vinieron gobiernos populistas, intervencionistas, que llevaron al fracaso de economías que hasta entonces eran muy eficientes y tenían muchas potencialidades, ¿sí? Y según el país, bueno, ¿cuál es el demonio que desvirtuó eso? Por otro lado, según la historiografía revisionista, todo era un desastre y solo había agro o minería o cualquier exportación de bienes primarios, hasta que llegaron Cárdenas, Vargas, Perón y crearon la industria, ¿sí? Entonces hay como una separación muy fuerte entre un modelo agroexportador y un modelo industrial. Y eso no es cierto. En toda América Latina hubo, desde finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, el desarrollo de una industria que en muchos países se la llama, en este debate, industria temprana, toda la industria anterior a 1930. Y esa industria ya existía, no es que la industria nace con Vargas o con Perón, ¿sí? Hay una fuente muy interesante que son documentos de Estados Unidos, una serie que se llama Special Agent Series, que ahora están alguna parte de ellas digitalizadas, que buscando ver dónde puede Estados Unidos vender sus productos, estudia la industria en distintos países, ¿sí? Y tiene toda una serie para todos los países latinoamericanos. Y ahí Estados Unidos va a ver qué puede vender. Y si no puede vender zapatos, busca vender la máquina para hacer zapatos. Y para 1920, 1930, esa es la discusión. ¿Qué máquinas vendemos? No qué zapatos vendemos. Porque América Latina, lentamente, con traspiés, se estaba industrializando ya, ¿sí? Y después de 1930, más todavía, porque la crisis tiene su impacto y que hay políticas para salir de la crisis, más allá de que toda América Latina salga de la crisis exportando productos primarios, ¿sí? Más que por la industrialización. Ahora, ¿cuál es la situación de posguerra? Muchos países latinoamericanos tienen
bastante complicada la entrada a sus mercados tradicionales. ¿Por qué? Porque el Plan Marshall acapara, monopoliza gran parte de los mercados europeos a los cuales antes países como Brasil, Argentina les vendíamos. ¿Sí? Europa no tiene plata, todo lo que compra lo compra a través del Plan Marshall y el Plan Marshall le presta plata a Europa, pero no para que Europa compre productos argentinos o peruanos, sino para que Europa compre productos norteamericanos. Toda América Latina tiene dificultades en exportar y entonces tiene que industrializar. Hasta los propios sectores agrarios piden cierta industrialización porque no tienen a quién venderle. Entonces, si no tengo a quién vender, y bueno, procesemos localmente esos productos. ¿Sí? Y entonces hay una serie de medidas económicas que son más o menos simultáneas y paralelas en América Latina, sin que los proyectos políticos sean equivalentes en todos esos países. Por eso puede haber un sustrato económico similar entre Uruguay y Argentina, sin que el proyecto político sea exactamente el mismo. ¿Sí? Y vos tenés en la Argentina sectores que no son peronistas que hubieran llevado adelante políticas económicas más o menos similares. ¿Sí? Porque no había mucho más margen de maniobra. ¿Sí? Y todos los países le chuparon la media a Estados Unidos para entrar al Plan Marshall y ninguno lo logró. El que tenía más expectativas era Brasil, por su participación en la guerra, por su mayor vínculo con Estados Unidos, ¿sí? Y no logró entrar al Plan Marshall tampoco. ¿Sí? Toda América Latina quedó excluida del Plan Marshall y eso le llevó a buscar otra dinámica económica. Entonces, todas las soluciones giraron hacia ese mismo nacionalismo económico. ¿Sí? Ahora, ¿qué proyecto político iba a contener ese nacionalismo económico? Ese va a variar. Y la propuesta de Perón es una propuesta muy corporativista, ¿sí? Que la intenta primero bajo un gobierno militar y después la intenta bajo una democracia que luego tensiona hacia sus límites. O sea, dentro del mismo régimen democrático, busca anular muchas instituciones de ese régimen democrático. O sea, anular la libertad de prensa, ¿sí? Coartar la libertad de los partidos políticos para hacer propaganda política. O sea, desde el 49 no hay libertad, o sea, a 3 años de ser presidente Perón, no hay libertad de prensa. El diario opositor, diario que se cierra, existe censura previa. A la radio, que es el medio por excelencia del momento, solo accede el peronismo. Y no solo accede el peronismo, accede el peronismo y lo controla directamente equipos vinculados a Perón y nadie en las internas del peronismo puede acceder a hablar por fuera de la línea que tiene el control del aparato en el momento. Y eso tiene mucho que ver con la propaganda peronista. La propaganda peronista inicial tiene una base muy dura porque es manejada por un equipo muy profesional, ¿sí? Que en el Ministerio de Prensa, dirigido por Apol, que es caratulado como el Goebbels argentino, y en una censura extrema, donde la radio es para el oficialismo dentro del peronismo, y donde los niños aprenden a leer con libros en primer grado que dice Evita me ama, y aprenden las primeras letras con eso. Y si la maestra no quiere usar ese libro, la cesantean. Y hay 1000 docentes cesanteados por este tipo de cosas, por no querer usar un libro que dice Evita me ama en primer. Entonces hay una capa inicial de propaganda muy fuerte sin que se escucharan otras voces. En ese sentido, eso también refuerza el porqué de la propaganda. En cuanto a la otra pregunta de Agustín, el rol del radicalismo. Hay una
parte del radicalismo que va a sumarse al peronismo, ¿sí? Desde las elecciones. Va a ser un sector minoritario del radicalismo, pero va a ser un sector que va a aportar parte de la dirigencia del peronismo. Se suman precisamente por este costado nacionalista. No todo el radicalismo se suma, la mayoría no, permanece en la oposición. Hay que pensar que el radicalismo también está vinculado no solo al nacionalismo económico, sino a otras instituciones políticas. Por ejemplo, en la universidad. El radicalismo tiene una base social pequeño burguesa muy importante, o sea, de la gente que, inmigrantes, obreros, pero que el hijo asciende socialmente a través de la universidad gratuita. Y donde había tenido mucho peso el movimiento de la reforma universitaria, ¿sí? Que abrió las puertas de la discusión política en la universidad y sacó a la iglesia de la universidad. La reforma universitaria bajo el radicalismo termina de echar a la iglesia de la universidad y termina de echar a una iglesia que imponía una agenda y unas facultades muy escolásticas, muy medievales. Se echa como una lucha política muy grande que el radicalismo busca dirigir y que por momentos reprime, todo lo que quieran, pero que se da en el contexto del radicalismo y que es triunfante y que impacta sobre el movimiento estudiantil en toda América Latina, y donde el radicalismo es muy fuerte y donde gran parte de los dirigentes radicales salen de ese movimiento estudiantil o lo participan en ello. En cambio, el movimiento peronista nace bajo el gobierno militar, interviniendo las universidades, reprimiendo las universidades y metiendo la iglesia de vuelta a dirigir las universidades, ¿sí? Y eso generó un quiebre muy fuerte donde todo el sector, si se quiere, más progresista, democrático, anticlerical del radicalismo, no puede estar con los mismos que intervienen las universidades. Y ese es un punto fuerte de ruptura, ¿sí? Con lo cual, eso hace que no todo, que la mayoría del radicalismo no se pliegue, y va a ser una de las banderas del radicalismo frente al peronismo, la universidad. La universidad va a ser el lugar donde se repliegue el comunismo, el socialismo, el radicalismo, y que Perón incluso no llega a dominar eso. Y Uruguay va a ser el lugar donde todo argentino que no consigue trabajo o que es perseguido en la Argentina se exilie en Uruguay. Y las radios uruguayas eran las radios que escuchaba la gente para tratar de tener noticias que no se escuchaban en la radio argentina. No sé, también. No sé si había algo más, porque fue una pregunta amplia, pero creo que eso del radicalismo. Había un sector que se había escindido antes del radicalismo, que había hecho movimientos provinciales, que son el de Encinas en Mendoza y el de Cantoni en San Juan, en 2 provincias, y ese sector que ya se había escindido del radicalismo le aporta dirigentes y se alía con el peronismo. Y con ese sector Perón ya tenía vínculos previos de haber vivido en Mendoza. Y son partidos que son considerados preperonistas, un peronismo antes del peronismo, ¿sí? Y ese sector sí pasa todo completo bastante completo al peronismo. Gracias, Marina. Me parece una respuesta súper detallada, perfecta. Sí, veo que no hay más preguntas, pero yo tengo una. Bueno, si nos pudieras explicar, pues capaz en breve, la situación actual y cómo se ha utilizado la figura de Eva Perón
en marco del proceso electoral actual en Argentina, que mañana ustedes tienen las elecciones, capaz nos podrías describir, o sea, su papel, qué partidos, qué figuras la usan, cómo. En este momento vamos a ir a una elección que es la tercera elección de este año en la Argentina. Por nuestro sistema electoral tenemos primero unas elecciones internas abiertas obligatorias, ¿sí? En esas elecciones internas abiertas obligatorias, hubo tres partidos. Participó La Libertad Avanza, que es un partido liberal, nacionalista, de derecha, con la figura de Milei. Participó otro partido que es el PRO, que su principal referente es el expresidente Macri. Participó el peronismo, que fue con dos candidatos. El PRO también había ido con dos candidatos a esa interna. Y participó, bueno, la izquierda, pero que después quedó en el camino. Una izquierda trotskista. En la primera elección, en estas internas, salió con el mayor porcentaje de votos Milei, el candidato más de derecha. En parte facilitado porque él fue a la elección sin competencia interna. O sea, eran elecciones internas, pero en su partido era el único candidato. Mientras que los otros dos partidos habían ido con dos candidatos. Eso facilitó que él quedara en primer lugar. Pero eso lo transformó inmediatamente, aunque no se lo considerara previamente, lo convirtió inicialmente en presidenciable, ¿sí? Siendo una sorpresa porque nadie, ni ellos mismos, esperaban que ganara las elecciones, ¿sí? El peronismo en el poder, que tiene una muy, muy mala gestión, un mal manejo de la pandemia inicial, un mal manejo de la economía, con una inflación muy alta, que es un problema, con niveles de pobreza creciente, con problemas de empleo que se manifiestan no tanto como desempleo, sino con mucho crecimiento del empleo en negro, o sea, el empleo no registrado, el empleo precario, y con un deterioro en otras variables sociales que vienen de largo aliento, como el deterioro de educación, salud, seguridad, etc. En este contexto, el peronismo en el poder pensaba que, y lo era, su principal enemigo era el partido más tradicional de la oposición, que es el PRO, que era una alianza que incluía al radicalismo y a otros sectores un poquito más a la derecha del radicalismo. En gran parte, el mismo peronismo, para evitar que la oposición ganara en primera vuelta, ¿sí? Después de las primarias, en la segunda y ya y ya antes, había inflado a Milei, había inflado a la figura más de derecha para que el sector de la oposición se dividiera. Milei, un candidato nuevo, tenía dificultades hasta para cumplir los requisitos legales para presentarse a la elección, y el peronismo le facilitó recursos, nombres, candidatos, otras cosas, para que pudiera presentar lista, y que de esa manera la oposición fuera dividida, ¿sí? Y evitar que la oposición, que pensaban que iba a ser más fuerte la del PRO, le ganara la elección. Incluso en algunos sectores se habían mandado a votar por Milei para hacerlo crecer, ¿sí? Y debilitar al otro. Bueno, Milei creció, eso lo transformó en presidenciable y le dio un empuje
muy grande a su campaña. A partir de ahí, el peronismo trata de rearmar su estrategia, ¿sí? En las siguientes elecciones, que es la primera vuelta, si bien son las segundas elecciones, la primera vuelta de elecciones, ninguno alcanza a ganar en primera vuelta, gana el peronismo en primer lugar, pero Milei queda en segundo lugar, o sea, queda encabezando la oposición, y si se sumaran los porcentajes de los dos partidos de oposición, le alcanzaría para ganar en las elecciones mañana. La cuestión no es tan así, porque no todo el mundo que votó al otro sector de la oposición está dispuesto a votar a Milei, ¿sí? Milei es una figura que se manifestó públicamente a favor de la venta de órganos, a favor de la libertad de liberar la venta de armas, que tiene una propuesta económica que suena descabellada a mucha gente, que es directamente la dolarización, que se manifestó a favor de que el dólar, que el peso argentino se devaluara lo más posible en este tiempo, ¿sí? Diciendo literalmente el peso argentino no tiene que valer una mierda y así más fácil me va a hacer llevar adelante mi plan económico, lo que dejó en evidencia bastante que su plan económico puede implicar un costo social muy alto. El problema es que el costo social muy alto ya lo está viviendo la población hoy con el actual gobierno. Entonces, eso genera una situación muy particular. Tan mal es la gestión del actual gobierno que la principal propaganda es no votes a Milei, pero la propaganda no es no defender al candidato del peronismo, sino atacar a Milei. No se puede votar a Milei, ¿sí? Lo cual es una estrategia en ese punto acertada. Y toda la campaña política, al menos después de que Milei ganó en las internas abiertas, a partir de que Milei ganó en las PASO, se borró toda liturgia peronista de la campaña. O sea, por eso Eva Perón no tiene ningún rol en esta campaña, porque el peronismo no tiene ningún rol en esta campaña. Al revés, el eslogan de estos días es: para votar a Massa no tenés que ser peronista, ¿sí? Para votar a Massa nada más tenés que querer que no nos gobierne un loco. Básicamente esa es la campaña hoy. Y no hay ninguna bandera peronista en ningún acto, ni en ningún eslogan. Y la línea que se baja a la militancia es esa. Podés hasta hacer campaña hablando mal del gobierno. Tenés razón, es un desastre la inflación. Tenés razón, es un desastre esto. Pero este otro no lo va a arreglar y encima te va a traer todos estos otros problemas, ¿sí? Y eso está en los documentos. Venía con una campaña bastante mala al gobierno. Lula envió un equipo de gente especialista en redes, que es la misma gente que primero perdió contra Bolsonaro, en la elección que Bolsonaro ganó, y después ganó la elección que ganó ahora Lula. Entonces, que tiene todo el aprendizaje de haber perdido contra Bolsonaro y luego haber podido recuperar la cuestión y ganarle. Y ellos elaboraron documentos que se están girando a la militancia. Es una campaña, incluso tiene un nombre, de darle una campaña por darle un vuelto a Milei, o sea, cómo conseguir que alguien que votó por Milei vote ahora por Massa. Y es muy estricto que no hay que hablarle al peronismo, no hay que hablar de peronismo, no hay que defender al actual gobierno, hasta se lo puede criticar, todo lo que hay que decir es: con este otro vamos a estar vamos a estar peor. Por eso no, la campaña, ninguno de los símbolos tradicionales peronistas tiene en este momento ningún rol, ¿sí? No sé, Alejandra, si
si esto se entiende, están llegando a una situación muy de una paridad técnica, es muy difícil saber, pareciera que ninguno de los dos equipos da nada por descontado. El equipo de Milei mantuvo muchos errores en la campaña hasta último momento, un rol muy deslucido en el debate, pero la gente va a comprar al supermercado y eso en algún punto es campaña para Milei. La gestión del peronismo es muy mala. Y en cuanto a política económica, he sabido que puede haber un planteo más gradualista, pero que bajo cualquiera de los dos, y lo que están hablando los equipos económicos que están trabajando para el día de después de los dos candidatos, son políticas de ajuste, que van a ser de distinta manera, pero que todo el mundo sabe y se está preparando se está preparando en Argentina para una situación social complicada después de las elecciones. Entonces, tanto por lo actual como por lo después, no hay desde lo económico ninguna garantía y no hay un voto ilusionado. Sí hay un voto que no quiere repetir el gobierno militar ni llevar defensor del gobierno militar a las elecciones, o que no quiere destruir ciertas instituciones sociales, políticas, estatales de la Argentina, y que impulsa un voto defensivo en ese sentido, pero es un problema porque ambos candidatos son candidatos que uno puede decir del consenso liberal, que están defendiendo en términos económicos propuestas económicas liberales que van a tener un costo social muy alto, y cualquier voto para cualquiera uno de ellos es un voto de apoyo a esas medidas, y estamos en una situación donde todo el arco político dominante de la Argentina se ha corrido tan a la derecha que las opciones que están en danza no son demasiado atractivas, y si hay una búsqueda de remontar la elección, y hay sectores que nunca habían salido a llamar, a pronunciarse, a votar por uno o por otro en batallas anteriores, tiene que ver por la naturaleza del personaje de Milei, que efectivamente es una figura muy peligrosa que puede llegar a intentar avanzar sobre la naturaleza misma del régimen. Y hay un problema, hay un planteo en torno a la izquierda que no logró ser una alternativa, y ahí, por un lado, a mi juicio, hay dos balances que hacer. Una izquierda que no logra ser propositiva, o sea, que dice que pide el voto para enfrentar a los que gobiernen y no para gobernar, y que no tiene un plan de gobierno, y entonces que no es una alternativa real. Una izquierda electoralista que no se prepara para ganar las elecciones. Ese es el balance de lo que ha sido el FITU en la Argentina, a mi juicio. Esto se puede abrir a debate. Y por otro lado, una izquierda que cuando el peronismo está en el poder tiene mucho miedo a criticar al peronismo, por esto que yo decía, lo que hizo la izquierda desde 1946, no confrontar con el peronismo abiertamente. Entonces, frente a un gobierno del peronismo tan malo como el que hemos tenido los últimos 4 años, la izquierda no logra capitalizar la caída de ese gobierno. Y pareciera que los únicos que se animaron a criticar el peronismo fue la derecha, y es esa gente la que capitaliza la bronca frente al gobierno actual. No todo el voto a Milei es un voto de derecha, es simplemente un voto de hastío contra el gobierno actual y la situación económica actual, y que tendría que haber sido un voto de izquierda, pero como la izquierda frente al peronismo va menos siempre, no lo confronta abiertamente por miedo a que lo consideren antiperonista, gorila. Bueno,
esa bronca contra el gobierno la termina capitalizando ahora la derecha, en un voto que no es necesariamente de derecha. De hecho, los asesores de campaña, ¿qué le dicen a Milei? Habla de la casta, que es quejarte de los políticos en general, y no hables de las medidas económicas que vas a tomar. Entonces, habla de por las cosas que a la gente te interesa votar. A la gente le interesa romper con lo anterior, no necesariamente con esto, y también está muy montado sobre fracturas de la clase obrera. Yo decía, no solo bajo este gobierno, sino desde el 2001 en adelante, lo que vimos fue un crecimiento del empleo precario, un crecimiento del empleo no registrado, y entonces crece el empleo de la gente que no tiene derechos laborales. Y entre ese sector, Milei prende mucho. ¿Por qué? Si vos no tenés derecho a vacaciones, si vos no tenés derecho a aguinaldo es el salario complementario, ¿sí?, que se paga en la Argentina, un salario 2 veces al año, medio salario en diciembre, medio salario en julio. Es como el 13º salario de Brasil, ¿sí? Bueno, si vos no tenés todo esto, ¿por qué los demás los tienen? ¿Sí? Si vos no tenés estos derechos, ¿por qué los demás sí? Entonces, apelando hacia ese sector obrero que tiene menos derechos, diciendo, bueno, los otros tienen más derechos y vos lo pagás con tus impuestos. Entonces, nivelemos a todos para abajo, ¿sí? Un igualitarismo bestial. Si vos no tenés derechos, que nadie tenga. Reventemos todo y que nadie tenga nada, ¿sí? Frente a el kirchnerismo, que ha tenido una política muy sectorializada, de doy algunos derechos, pero muy puntuales, y que para el resto son leídos como privilegios, ¿sí? Porque da subsidios a un sector de la población muy minoritario y el resto nos morimos de hambre. Entonces aparece ese momento, y por el otro lado aparece ese igualitarismo bestial. Si yo no tengo derecho, que nadie tenga derecho, que el Estado no gaste un peso, y así vamos a salir adelante. Ese es en gran medida parte del discurso y hacia dónde va dirigido el discurso de Milei. Y ahí el voto Uber, el voto de Rappi, el voto de esos trabajadores de aplicaciones, que ha sido un leitmotiv en la campaña. O sea, en la campaña todo el momento Milei se ha sacado fotos con repartidores que le hacen firmar la caja, la mochila de repartidor, Milei filmando mochilas de repartidores. Que es un tiro en el pie por parte de ese sector, porque se va a hundir el conjunto de la clase obrera. El asunto no es nivelar para abajo, sino nivelar para arriba. Y en una economía en recesión, nadie va a pedir un delivery de nada y no van a tener ni trabajo los repartidores actuales. Pero bueno, sobre esas contradicciones de la sociedad argentina está operando Milei. Más un pequeño grupo mucho más minoritario, que es el grupo de jóvenes que empezó a teletrabajar para afuera en dólares, que es un fenómeno muy fuerte en Argentina, lo es en el resto de Latinoamérica, empezando por Venezuela y otros países, donde hay un montón de gente que trabaja por internet, online, y cobra en dólares. A esa gente dolarizar no la asusta. Y como en este contexto, con las medidas económicas actuales, tiene como congelado los dólares que cobra del extranjero, preferiría medidas más liberales para moverse con los dólares que cobra del extranjero. Es un sector muy minoritario, pero son más o menos 200.000 personas en la Argentina, aunque es el 1% de la PEA, ¿sí?, de la población económicamente activa. Y el problema es que parte de esa gente es la gente que, diseñadores gráficos, influencers, diseñadores web, que están mucho en redes, y es una minoría muy ruidosa, que le ha hecho espontáneamente campaña a Milei en redes. O sea,
militantes espontáneos de Milei en redes, y que es gente que en las redes se mueve como peces en el agua, porque trabajan de eso. Y entonces ha agigantado mucho la campaña de redes y le ha dado una ventaja inicial en ese terreno a Milei, que bueno, que es lo que Massa trató de remontar ahora con este equipo de especialistas brasileños. Muchas gracias, Marina. Creo que ya vamos a ir cerrando, porque creo que ya no hay más preguntas. Y te agradecemos de nuevo. La próxima vez vamos a hablar sobre el Che Guevara, y nuestro presentador, nuestro expositor, será un profesor cubano, Carlos Tablada. Y bueno, yo creo que ya voy a terminar la grabación. Ahí, bueno, agradecer a los organizadores, y si les interesa profundizar, hay un par de libros, Mentiras Verdaderas, que está online gratuito, y Perón Leaks, que es la investigación mía ahí, que se consigue, al menos en Amazon Digital está, se puede leer también, así que bueno, esto para seguir profundizando los debates, creo que es material que puede llegar a ser útil. Sí, perfecto, muchas gracias. Ya tenemos unos links en el chat, y también lo podemos enviar a todos los participantes, creo, por el correo electrónico. Buenísimo. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marina. Gracias, Alejandra, Agustín. Buen sábado para todos.